doctor Pinedo estuvo diciendo, hoy vamos a tener un conversatorio sobre algunas sustancias. Vamos a comenzar con lo que es hablar un poquito de lo que son los esteroides anabólicos, que realmente el nombre correcto que deben tener estos son esteroides anabólicos androgénicos. Todos conocemos que estas sustancias son de amplia utilización, más que utilidad, sería el concepto utilización en el ámbito de la actividad física, el deporte, el fitness. Como nos dijo el doctor Pinedo, estamos hablando de dopaje en el deporte y por ende es importante hacer un pequeño refrescamiento sobre los conceptos de lo que es el dopaje y vamos a hacer una pequeña introducción con relación al dopaje para recordar, ya hemos tenido muchas charlas con relación al dopaje, entonces no vamos a hablar de dopaje en sentido general, simplemente vamos a tocar este tema, esta parte como a modo introductorio para poder caer en el tema que nos compete. Entonces, el Código Mundial Antidopaje, que fue constituido por la UADA, que es lo que lo conforma, nos dice que dopaje se considera dopaje la violación de una o más de las siguientes reglas que están contenidas en el Código Antidopaje, como son la presencia de una sustancia prohibida o también de un método prohibido de algunos marcadores. También habla de dopaje como la intención del uso de alguna sustancia. Básicamente son los principales. Hay otros conceptos también con relación a lo que es el dopaje, como es el evitarse, negarse, hacer la muestra, no estar donde le dicen que él dijo que iba a estar, y todo eso ya lo hablamos anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces, pero cuando hablamos de sustancias prohibidas en el deporte, en el código nos dan tres grupos de sustancias prohibidas. Primero, nos habla de aquellas sustancias que son prohibidas en todo momento. ¿A qué se refiere cuando habla de que están prohibidas en todo momento? Se refiere precisamente a que ningún atleta federado, ningún atleta olímpico debe encontrarse en su sistema estas sustancias. No importa que esté compitiendo o como que no esté compitiendo. También nos habla de aquellas sustancias que están prohibidas solamente durante el periodo de competencia. Y también tenemos algunas sustancias que son prohibidas exclusivamente en algunos deportes por por la naturaleza propia de la sustancia y del deporte. Entonces, con relación a estas sustancias que son prohibidas en todo momento, la Agencia Mundial Antidopaje las clasifica en 6 grupos. El primer grupo se refiere a aquellas sustancias que no han sido aprobadas. Lo que se busca con esta denominación es precisamente como la lucha contra el dopaje es una carrera por ir detrás de aquellas personas que viven inventando, fabricando, produciendo sustancias nuevas. Esto permite tener una brecha de aquellas sustancias que cumplen con los requisitos de que deben ser prohibidas en el deporte, pero que hasta el momento no han sido identificadas, pero también cuando se encuentran en el atleta algunas sustancias que todavía no han sido aprobadas para uso médico. Entonces, si son sustancias que no han sido aprobadas como uso médico, terapéutico, no se justifica que ninguna persona, tampoco un atleta, la tenga en su organismo. Y si la contiene, entonces se sospecha que la intención es de doparse. Y por eso ya están prohibidas. También tenemos entonces como el grupo 1 de la sustancia 1, tenemos los agentes anabolizantes. Vemos otras denominaciones de las cuales no vamos a entrar en detalle, simplemente nos vamos a quedar aquí con lo que es
Los agentes anabolizantes, que este es el grupo que a nosotros nos interesa en este momento. Entonces, ¿qué son agentes anabolizantes? La Agencia Mundial Antidopaje tiene como agentes anabolizantes específicamente a los esteroides anabolizantes androgénicos, que se abrevia con EAA. Y también incluye en este grupo cualquier otra sustancia o cualquier otro agente que cause el mismo efecto, aunque este no sean esteroides androgénicos, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier otro agente que produzca el efecto anabolizante también está incluido en este grupo. Ahora bien, aquí lo que queremos demostrarles es que la situación del dopaje tiene muchas vertientes y es una lucha que se ha estado realizando durante muchos años. Como podemos ver, por ejemplo, aquí donde tenemos al atleta que está remando, aquí podemos ver que ese es un atleta que fue condenado a dopaje porque él le dio una sustancia a un rival para que el rival saliera dopado y él poder clasificar. ¿De acuerdo? Entonces también vemos aquí donde en España se han estado realizando operativos en la lucha contra el dopaje. Y aquí se pudieron identificar grupos de atletas en diferentes ciudades en las cuales estaban utilizando diferentes tipos de sustancias dopantes. Dentro de ellas estaban utilizando lo que era la testosterona. Pero el asunto del dopaje no es solamente un asunto de atletas olímpicos. Aquí podemos ver un culturista físico, Alberto Garrido, de España, el cual él manifiesta en una entrevista que le estuvieron haciendo que en todos los gimnasios siempre aparecerá alguien que esté ofertando, que esté ofreciendo los esteroides como un mecanismo para que las personas alcancen de manera más rápida esos objetivos que están buscando. Podemos ver, aquí conocemos todos la historia de Diego Maradona, el cual actualmente podemos que está en una situación ya, por ahí incluso vimos un video de él tratando de mantener la bola en el aire, vibrar con la bola, y apenas pudo hacer unos 7 golpes. Todos conocemos el caso de Ben Johnson, de Marion Jones. En el caso de Marion Jones, fue una atleta que ella aceptó que él estaba utilizando sustancias, pero ella dice que las sustancias que ella estuvo utilizando no estaba consciente de que estaba utilizando esa sustancia, porque su entrenador se la daba diciéndole que eran unas semillas naturales y ella se la tomaba. Pero recuerden que dentro de uno de los estipulados del Código Antidopaje nos dice que el atleta es el responsable de todo lo que entra a su cuerpo. Sea él consciente o no de ello, todo lo que entra a su cuerpo, el atleta es el responsable. Entonces, no importa que ella haya dicho que no estaba consciente de la ingesta de esta sustancia, aún así ella fue condenada. Conocemos el caso de Arnold Schwarzenegger, aunque en el caso de él básicamente lo que estaba asociado era hormona del crecimiento, pero veremos más adelante lo que es la importancia de la hormona del crecimiento también. Todos conocemos los casos muy sonados en el ámbito del béisbol. No vamos a entrar en detalle en todos estos casos. Cada uno de nosotros ya hemos visto con bastante argumentos cada una de estas situaciones. Lo más reciente que podemos ver, por ejemplo, ya a finales del año 2019, vemos cómo Rusia fue descalificada para participar en los Juegos Olímpicos porque se hablaba de un complot a nivel nacional con relación a lo que es el encubrimiento de sus atletas, incluyendo que Rusia tenía un laboratorio para hacer pruebas
antidopaje. Y vemos que no solamente en el ámbito del deporte tradicional, vemos por ejemplo en el automovilismo como Andrea Iannone, que también fue suspendido por dopaje por el uso de testosterona. Ya un poquito más cercano, aquí vemos por ejemplo la caminadora, la marchista mexicana, González, Lolita González, la cual ella se le encontró en su organismo sustancias prohibidas. Eso fue aproximadamente para el 2018. Ella apeló a esta sustancia, se estuvo investigando, primero dijo que fue un hígado que se comió, luego dijo que fueron unos tacos, entonces, pero no pudo probar. Siempre hay posibilidades de apelar, pero hay que demostrar que realmente lo que el atleta está apelando lo puede sustentar. Aquí vemos cómo ahora para febrero de este año a Francis Martínez también fue suspendido por el uso de sustancias dopantes. Y en nuestra historia de nuestro béisbol hemos visto de hace varios años siempre cómo el béisbol dominicano ha estado ligado al uso de sustancias. ¿De acuerdo? Entonces, pero, ¿qué es lo importante? Porque si solo fuera el deporte, no deberíamos entrar simplemente en hablar con los atletas de alto rendimiento. Pero sucede que de todas las personas que usan esteroides androgénicos, en el deporte de alto rendimiento se estima que aproximadamente el 5% de las personas que lo utilizan están en el deporte de alto rendimiento. El 95% de las personas que utilizan estas sustancias están en la población general, se encuentran en los gimnasios, se encuentran haciendo actividad física secular con un simple objetivo: verse bien. En la gran mayoría de las personas que están utilizando estas sustancias, no lo hace con objetivos competitivos. Simplemente lo hace con el objetivo de tener un cuerpo definido, de tener un cuerpo más atractivo, de verse mejor, de que cuando se quede en traje de baño poder lucir mejor. Entonces, por eso es que podemos ver que aquí cuando Alberto Garrido hace su entrevista, él dice, en todos los gimnasios siempre aparece alguien que está ofreciendo esteroides. Y por lo general, las personas que los usan, que caen en esta trampa, las orientaciones que siguen son las que les da esa persona que se lo está ofertando. Y como es lógico, se lo va a poner como que es la maravilla del mundo y va a tratar de minimizar los efectos. Es por eso la importancia de este tipo de actividades en las cuales nosotros tratamos de hacerle llegar a la mayor cantidad de la población los efectos reales de todas estas sustancias. Y es por eso que es importante que todos y cada uno de nosotros nos hagamos promotores de este conocimiento para que las personas no caigan en esta trampa. ¿Qué es lo que motiva? Incluso ya hoy en día se ha hablado de un concepto que se habla de vigorexia. ¿A qué se refiere cuando se habla vigorexia? Fíjense que aquí estamos hablando que la vigorexia viene siendo la anorexia inversa. La anorexia es un trastorno de la autopercepción, igual que la vigorexia es un trastorno de la autopercepción. Las personas se ven, en el caso de los que utilizan los esteroides anabólicos, se ven como que siempre están flacos, como que siempre están débiles, como que no tienen, como que le falta algo a su cuerpo. Entonces caen en ese trastorno patológico de que siempre tienen que irse superando, ir mejorando. Y eso los lleva a la utilización de todas estas sustancias. Entonces, eso crea una dismorfía, un trastorno de la forma corporal, llegando a esas exageraciones de la musculatura
a cualquier costo. Y por eso es que hablamos de estos trastornos patológicos con la relación musculatura-delgadez. Siempre se consideran que están muy delgados y los lleva a la utilización de estas sustancias. Entonces, es por eso que nosotros, sobre todo en los gimnasios, como le mencionábamos anteriormente, es que se ve con más frecuencia. La mayoría de las personas que tienden a utilizar estas sustancias la encontramos en otros gimnasios, en los gimnasios. También hay algunos estudios que relacionan la utilización de esteroides anabólicos androgénicos con abuso sexual. Hay un alto porcentaje en los hombres, ronda alrededor, algunos estudios hablan que en el sexo masculino ronda entre un 10 a un 20% de las personas que utilizan estas sustancias, la utilizan porque en algún momento de su vida fueron abusados sexualmente, y alrededor de un 40 un 50% de las mujeres lo utilizan porque ellos dicen que con esta figura van a crear una de dos: o van a intimidar a los agresores sexuales a que no intenten una futura agresión, o lo van a desalentar de que intenten, simplemente por no ser lo suficientemente atractivas para ellos. Entonces, es interesante este dato porque muchas veces nosotros no tendemos a asociar con con este trauma, por así decirlo, de esta experiencia que han vivido estas personas. Pero realmente la gran mayoría de las personas que utilizan los esteroides lo buscan simplemente con obtener una mejor figura. Entonces, ¿por qué están prohibidas las sustancias? ¿Por qué están prohibidos los estrógenos androgénicos, anabólicos o anabólicos androgénicos? En la lista, el Código Mundial Antidopaje nos dice que cualquier sustancia que cumpla con dos de estas tres condiciones se considera una sustancia prohibida. Las tres condiciones que nosotros vemos son que tiene el potencial de mejorar el rendimiento deportivo, que presenta riesgo para la salud o un potencial riesgo para la salud del atleta, o la tercera, que es un poquito más subjetiva, pero que no deja de ser importante porque viola el espíritu del deporte. ¿Cuál es el espíritu del deporte? Mostrar quién es la persona que está en mejores condiciones para alcanzar la meta. Es una competencia entre atletas, no entre laboratorios. Básicamente por ahí va lo que es el espíritu deportivo. Entonces, cualquier sustancia que viole dos de estas tres condiciones entra a la lista de sustancias prohibidas. Hay otras sustancias, por ejemplo, como las sustancias que pueden enmascarar, pero básicamente nos vamos a quedar con aquellas tres definiciones. Entonces, ¿qué son los esteroides anabólicos androgénicos? Lo primero que nosotros tenemos que entender como esteroides anabólicos androgénicos, los tenemos como sustancia prohibida tanto la testosterona o los esteroides anabólicos androgénicos, que son derivados sintéticos de la testosterona. Recordemos que la testosterona es la hormona sexual masculina que le da los caracteres que tiene el hombre, los caracteres propios del hombre, son motivados, estimulados por la testosterona, ¿verdad? Entonces, la testosterona estimula la producción de células proteicas. Es un precursor proteico la testosterona, que provoca entonces por esto un aumento en el tamaño generado, en un aumento de lo que es la sección transversal. Aquí podemos ver donde tenemos algunos ejemplos de lo que sería la sección transversal, o sea, un aumento en el grosor del músculo. Este aumento del grosor del músculo se produce a expensa de la proliferación a base de las proteínas de las
de los componentes de la miofibrilla, de la actina y la miosina, la reproducción de la actina y la miosina, a través del estímulo generado por el ejercicio, más apoyado por lo que es la producción de proteínas a base de la testosterona. Entonces, esta combinación ejercicio-testosterona aumenta lo que es la producción de actinas y miosinas, aumentando lo que es la sección transversal del músculo, aumentando el músculo y por ende, al aumentar la actina y la miosina, aumentan las capacidades que se pueden desarrollar a través de la musculatura, como son la fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, incluso también la recuperación del músculo. Entonces, ahora viendo por parte, estamos hablando de esteroides anabólicos androgénicos. Entonces, ¿qué son los esteroides? Los esteroides son un grupo importante de compuestos lipídicos de naturaleza lipídica. ¿Qué quiere decir eso? Que su estructura fundamental es a base de lípidos, ¿de acuerdo? Que se caracteriza por ser lípidos. Entonces, además de eso, los esteroides también tienen una parte anabolizante, que la parte anabolizante viene lo que sería la parte de la formación, la creación de tejidos, en este caso la formación de masa muscular, mejorando la densidad ósea y por ende entonces esto va a conllevar a la generación de la fuerza. Pero también tienen un efectos androgénicos que corresponde, ¿no?, a lo que sería la parte de la virilización o los caracteres sexuales secundarios del hombre. ¿De acuerdo? El desarrollo de los vellos, los pelos en el cuerpo, el desarrollo del pene, el escroto, el crecimiento. Entonces, todas estas características sexuales secundarias también están acompañadas. Se ha tratado de sintetizar y muchos de los esteroides anabólicos androgénicos han tratado de ir eliminando los efectos androgénicos, potencializando los efectos anabolizantes, pero realmente esto no se ha logrado. O sea, todos los esteroides hasta el momento vienen con esta combinación. Ahora bien, ¿cómo están clasificados? Hay diferentes tipos de clasificaciones. Aquí les estamos presentando las tres principales clasificaciones. Una de ellas es la composición química. Aunque todos tienen como estructura fundamental la réplica o la sintetización de lo que es la testosterona, también esta misma testosterona va a ir variando lo que es a la dihidrotestosterona o la landrolona. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, este grupo está caracterizado por la composición química, pero también por la acción. O sea, básicamente todas tienen una misma acción y también tienen los mismos efectos secundarios. También hay otra clasificación que es por la vía de administración y tenemos la vía oral, que la vía oral, los esteroides anabólicos androgénicos que se administran por la vía oral son los más dañinos, los más hepatotóxicos, porque su metabolización a nivel del hígado es muy lenta, entonces causan mucho daño porque se metabolizan a nivel del hígado. También tenemos lo que son los parenterales, estos son los menos dañinos y son los más usados, pero no quiere decir que no causen efectos secundarios. También hay otros que lo que son a nivel tópico, sobre todo vienen en presentaciones como en gel. Estos son poco usados en el ámbito del deporte porque están muy sujetos a la base sobre la cual se haya mezclado, el nivel de concentración que tenga la sustancia, el contacto sobre la piel. También tienen el problema que se pueden transmitir a través del contacto directo con otras personas. O sea, y también en algunas investigaciones hablan de los inhalados. Estos son menos usados, pero también podemos encontrarlo. Y otra clasificación que es la del tiempo de acción o el tiempo que dura en el organismo. Básicamente, esta
clasificación es la que le da el uso o por la cual es que más lo usan las personas. Esta clasificación es lo que permite, es lo que se utilizan para hacer las diferentes combinaciones o cócteles que utilizan para conseguir los resultados deseados. Los de acción rápida normalmente lo utilizan, por ejemplo, los fisiculturistas previo a una competencia, porque tiene una acción rápida, define rápido, marca bien el cuerpo, entonces lo utilizan previo a las competencias, pero tienen poca duración en el organismo. Entonces también generan mucha fuerza. Y los de acción a largo plazo, con esto también se van utilizando, algunos pueden durar 1 o 2 semanas, hay diferentes tipos de compuestos, que estos se van a utilizar con lo que es la preparación que cada uno esté buscando, dependiendo si lo que se quiere es mejorar la fuerza, mejorar la potencia, mejorar la resistencia o aumentar de volumen. Entonces, ¿por qué se usan estas sustancias en el ámbito deportivo? Si nosotros decimos, por tratar de minimizar la utilización de ellas, que no causa efecto, que no mejoran el rendimiento, realmente estaríamos engañando, estaríamos mintiendo y no seríamos honestos. Realmente mejora el rendimiento. En los últimos años no se han podido hacer muchos estudios en humanos con relación a qué tanto mejora el rendimiento. Hay algunos estudios que hablan de un 10, otro un 20, un 30% que mejoran el rendimiento deportivo. Pero como habla, fíjense, las literaturas hablan de mejora de un rendimiento. ¿A qué nos referimos? ¿Por qué hacemos este énfasis? Porque debe haber ciertas características en el individuo para alcanzar las metas deseadas. El mismo esteroide no actúa igual en todos los individuos. Hay diferentes factores que influyen en el efecto de la mejora del rendimiento en cada uno de los individuos. Uno, por ejemplo, uno de los factores que más influye en la mejora del rendimiento de cada uno de estos esteroides es la genética. Hay personas que por su genética la mejora del rendimiento es mucho más marcada que en otros. También tenemos el sexo. En el hombre, como es una de las hormonas que normalmente tiene el hombre, la mejora del rendimiento en el hombre es menor que en la mujer. En la mujer, la mejora del rendimiento es mucho más marcada, los efectos son mucho más marcados, pero también los efectos colaterales o indeseados también son mucho más marcados en ella. Entonces, tiene el aumento de la masa muscular, como ya dijimos, mejora ese eje transversal, mejora el volumen, mejora la fuerza y por ende todos los resultados que vienen con la fuerza, mejora la velocidad, mejora la potencia, incluso en algunos casos, algunas investigaciones hablan que mejora la eritropoyesis, o sea, la producción de glóbulos rojos. Y por eso es que podemos ver que algunos atletas de resistencia, maratonistas, también la están usando por la mejora en la eritropoyesis. Entonces, también en muchos estudios hablan que mejora lo que es la recuperación o acelera la recuperación en muchos tejidos que se ven lesionados por el entrenamiento, por la competencia. Los esteroides también mejoran lo que es la regeneración del tejido. También hay un factor que se puede considerar que es importante en el ámbito deportivo, que es la agresividad. Cierto grado de agresividad en el deporte es importante porque lo ayuda a ser más combatiente. E incluso también los que usan los esteroides tienden a ser menos cuidadosos, se exponen más y por eso se asocia mucho también con aquellas personas que tienden a ser más agresivas y a correr más riesgos, que en el deporte eh,
hay unos escritos por ahí que el deporte de alto rendimiento no es salud, porque el atleta necesita llegar a ser un poquito más arriesgado para alcanzar sus objetivos. Entonces podemos ver que estos efectos tiene en el deporte y por lo que lo usa, podríamos decir, el 95% de las personas es sencillamente por la apariencia física. Vemos uno de los efectos de los esteroides es que ayudan a reducir la grasa corporal, además que ayuda, además del volumen, también ayuda a reducir la grasa corporal. Entonces, muchas personas, el 95% de las personas lo utilizan con estos objetivos, con el mejorar esa apariencia física. Ahora bien, los efectos colaterales de los esteroides anabólicos androgénicos se da por dos mecanismos principales. Cuando se utiliza, como dijimos, estas sustancias son sustancias sintéticas de la testosterona. Entonces, cuando ellas caen al torrente sanguíneo, se van a producir una transformación, una degradación o una transformación de la testosterona. Entonces, uno de los procesos que es realizado por la 5-alfa reductasa o la reducción de la testosterona a la dihidro de testosterona, que es haciéndola cuando se convierte en dihidrotestosterona, es donde la parte más potente de esta sustancia. Pero esa parte más potente, que es la que causa el efecto anabolizante, también es la causante de otros efectos como es la hipertrofia prostática benigna, la alopecia, la formación de acné, la agresividad y todas esas características propias de la testosterona. Pero también la testosterona pasa por un proceso de aromatización. ¿A qué se le llama ese proceso de aromatización? Cuando la enzima aromatasa actúa sobre la testosterona, esta es convertida en estrógenos, específicamente es transformada en estradiol. Sabemos que entonces los estrógenos son los responsables de las características sexuales femeninas y otras características propias y de los caracteres sexuales secundarios, sobre todo lo que son los femeninos. Entonces, ¿cuáles son el exceso de producción de testosterona o el exceso de testosterona en el organismo? Es lo que conlleva a la aromatización de la testosterona y a la producción de los estrógenos. Entonces, veremos más adelante cómo es cada uno de estos efectos. Entonces, todos estos metabolitos nitrogenados que se encuentran en el torrente sanguíneo, entonces son los que serán responsables de causar los efectos secundarios que podremos ver. Entonces, como dijimos, uno de los principales efectos son los hepáticos, porque a nivel del hígado es que se van a producir las transformaciones. Cabe destacar que todas las personas o la gran mayoría de los que usan estas sustancias no utilizan una sola. Hay diferentes combinaciones. Hay lo que se llama, por ejemplo, la combinación piramidal. ¿En qué consiste la piramidal? Comienza con la utilización de pequeñas sustancias, de pequeñas cantidades, y gradualmente van aumentando hasta llegar al tope, y luego que llegan al tope comienzan gradualmente a disminuir. Esto en el entendido de que van creando una adaptación al organismo, a la sustancia, a llegar a la cantidad máxima deseada que desea utilizar, y luego entonces comienza a reducirla para que el cuerpo se vaya desadaptando. Y veremos la importancia de las adaptaciones y lo que es la desintoxicación, los efectos desintoxicantes de la testosterona posteriormente. Hay los efectos meseta, que es llegar a un punto y ahí concluir. Traerle, por ejemplo, los que son los ciclos tipo diamante, que es el incremento gradual
hasta llegar al tope, dejar de utilizarlo. Y hay un gran número de combinaciones que se hacen, pero utilizan diferentes sustancias. Utilizan tanto orales como inyectadas. Entonces, dependiendo el ciclo que esté utilizando, incluso en algunos casos, para romper cada ciclo, algunas personas utilizan hormonas de reproducción. O sea, como podemos ver, hay una gran multitud de teorías de cómo se pueden utilizar para alcanzar los beneficios de estas sustancias, pero lo que no se dice es que todos estos métodos que se utilicen, no hay ninguna prueba científica que no van a producir los efectos colaterales o los efectos indeseados, ¿de acuerdo? Como son en ello los efectos hepáticos, la hepatotoxicidad, por la gran carga de, de sustancias, de esteroides que ingieren estas personas. Los esteroides anabólicos androgénicos tienen una utilidad médica para muchísimas enfermedades. Mejorar la masa muscular en aquellos pacientes que han tenido pérdida de masa muscular, para efectos del sistema inmunológico, para efectos gonadales. Hay un sinnúmero de utilización médica. Y las personas que utilizan con los fines de mejorar masa muscular, incluso llegan a utilizar hasta 100 veces el tope de la dosis médica recomendada como tratamiento. O sea, estamos hablando de un abuso de sustancias, un abuso de sustancias. Y como vimos anteriormente, este abuso de sustancias es un abuso patológico, aunque en muchos casos estas sustancias no se asocian a efectos psicoadictivos, pero realmente el trastorno de la autopercepción los lleva a crear una adicción al uso de esteroides. Y esta adicción incremental los lleva a perder realmente la capacidad de entender los riesgos en los que se están involucrando. Tenemos también, por ejemplo, a nivel hepático, lo que se desarrolla como el carcinoma hepático, hepatitis, colestática y entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los más frecuentes. A nivel cardiovascular, como dijimos, que estas sustancias son sustancias que tienen, son tan de origen lipídico, de naturaleza lipídica, que su estructura molecular es muy parecida al colesterol. Su estructura molecular es idéntica al colesterol. Incluso utiliza el colesterol, por así decirlo, como medio de transporte. Y ese abuso, entonces, eleva los niveles lipídicos y produce alteraciones de las lipoproteínas circulantes en sangre. Entonces, podemos ver que se eleva las lipoproteínas de baja densidad, esas se elevan, que como dicen las proteínas, las grasas malas, entonces disminuyen las lipoproteínas de alta densidad, que serían las proteínas buenas, vemos cómo disminuye. O sea, crean una alteración de los valores lipoproteicos circulantes en sangre. Entonces, esa alteración de esos valores va a desencadenar una serie de trastornos cardiovasculares, como es lo que es la aterosclerosis o el entaponamiento de las arterias por placas de ateromas, ¿de acuerdo? Pues esas mismas placas de ateromas pueden en algún momento desprenderse de esas paredes vasculares por la misma actividad física, por la presión que se ejerce durante el ejercicio, y emigrar a otros lugares, produciéndose así con esto como los trombos, y entaponar otros lugares. También esto produce el aumento de la turbulencia con las placas de ateromas, también produce una estimulación de la agregación plaquetaria,
disminuyendo la luz de los vasos sanguíneos. También se produce una mayor coagulación enzimática, lo que también va a producir lo que es el entaponamiento de los vasos sanguíneos y puede producir incluso un vasoespasmo coronario. Como podemos ver, todo esto nos puede llevar a serios problemas cardíacos, además de que también va a producir lo que es retención de líquido. Esa retención de líquido va a hacer un aumento de la volemia. Entonces, si hacemos una suma, hay aumento de la volemia, hay entaponamiento vascular por diferentes causas, ya sean por los trombos, ya sean por las placas de ateroma, por el aumento de la producción de plaquetas, por aumento de la producción de las enzimas plaquetarias. Todo esto va a reducir la luz intestinal. Entonces, ¿qué conlleva eso? Aumento de la hipertensión arterial. Encima de que también como hay disminución del flujo sanguíneo a diferentes organismos, entonces hay un aumento, un estímulo para el aumento de la frecuencia cardíaca para suplir esas necesidades. Y también, como hay un aumento de la masa muscular, ese aumento de la masa muscular va a generar que el corazón, que no ha tenido el tiempo de adaptarse al nuevo volumen, porque lo que este nuevo volumen se ha conseguido de manera acelerada, no ha permitido que el corazón se vaya adaptando a este nuevo volumen y para suplir las demandas de oxígeno en la actividad física incluso en reposo, debe entonces también aumentar su frecuencia cardíaca. Entonces, aumenta su frecuencia cardíaca luchando contra unas paredes que están cerradas o incluso colapsadas. Esto va a aumentar, esto va a hacer que aumente la presión retrógrada del corazón, produciendo una hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque tiene que trabajar más rápido y más forzado. Entonces, por eso es que vemos que en los deportes de potencia, como en el fisiculturismo, se produce una hipertrofia del ventrículo izquierdo principalmente a expensas de las paredes del ventrículo izquierdo. O sea, el músculo del ventrículo izquierdo es el que aumenta de tamaño. No así sucede cuando el aumento de esta masa muscular, el aumento de la condición física es a base natural, con un buen entrenamiento, que todo el organismo va trabajando al mismo tiempo, que todo el organismo se va adaptando al entrenamiento, entonces permite que tanto el músculo crezca, pero el corazón se adapte. Como estas personas han hecho un crecimiento acelerado, sin una buena base, un buen soporte, entonces el corazón no tiene tiempo para adaptarse y por eso produce la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, eso va a disminuir el máximo consumo de oxígeno. ¿Por qué? Porque el corazón crece para afuera, pero también crece para adentro, limitando lo que es la cavidad ventricular izquierda. Entonces, disminuye también el gasto cardíaco, porque el corazón, aunque aumenta su frecuencia cardíaca, pero disminuye el volumen de eyección, lo que hace entonces que disminuya también el máximo consumo de oxígeno, y por eso vemos que muchas de estas personas a la larga entonces necesitan aumentar esas dosis. Entonces hay un aumento y esto entonces, al aumentar el volumen y el tamaño del corazón, aumenta el riesgo de una cardiomiopatía o un infarto del miocardio, un paro cardíaco, incluso un accidente cerebrovascular por la combinación de todo, sobre todo causado por el entaponamiento o por la trombosis que está emigrando y no sabemos dónde va a terminar. Bueno, entonces, aquí podemos ver los daños cardiovasculares que puede ocasionar lo que es la utilización de los esteroides anabólicos androgénicos. Pero ahí no queda. También tenemos los que son los efectos adversos en el aparato reproductor y endocrino.
Por ejemplo, hay disminución de la hormona luteinizante, así como también una disminución en la producción de la hormona estimulante de los folículos. Estas dos hormonas son las responsables de producir la espermatogénesis, o sea, la producción de los espermatozoides. Entonces, al disminuir estas hormonas, entonces disminuye la capacidad del individuo de producir el espermatozoide. Pero no tan solo eso, también produce lo que es el hipogonadismo hipogonadotrópico, que eso quiere decir que además de que disminuye el tamaño de los testículos, también disminuye la producción de espermatozoides, también los espermatozoides, hay menor densidad de los espermatozoides, también los pocos que produce también no tienen la capacidad ni el tamaño para fertilizar. Y a eso es lo que le llama, también aquí tenemos lo que es la oligospermia y por ende entonces viene lo que es la infertilidad. Entonces, como hablamos de la aromatización, recordarán que hablamos de la aromatización de los esteroides, que es cuando se convierte en estradiol por acción de la aromatasa, ¿de acuerdo? En los estrógenos, entonces eso van a causar, como dijimos, por el exceso de estrógenos circulantes, el cuerpo lo que hace es que lo transforma en testosterona, ¿de acuerdo? La testosterona la que transforma en lo que son los estrógenos o en el estradiol, que es la que va a generar esos efectos secundarios o la feminización en el hombre. Y ahí es que vemos donde se va a producir la ginecomastia, que característica en las personas que abusan de esa sustancia, como también es muy característico en el cambio de voz. Se le pone la voz un poquito más fina. Entonces, los efectos endócrinos se revelan en la disminución también vemos que hay disminución de las hormonas tiroideas y baja la producción de la tiroxina, ahí se produce un aumento de la producción de insulina, pero además hay una alta tolerancia a la glucosa. También tenemos efectos psicológicos por el abuso de lo que son los esteroides anabólicos. Como ya hemos visto, aumenta la agresividad, pero este aumento de la agresividad no tiene un tope. A medida que las personas van aumentando los niveles de concentración de la sustancia, asimismo va aumentando el nivel de agresividad. Se ponen más irritables, se ponen más ansiosos, se ponen más eufóricos. Y como ustedes recordarán que hablamos que por lo general la utilización de estas sustancias son con ciclos, que quieres, los ciclos lo usan por un tiempo, lo dejan de usar, vuelven y lo usan por otro tiempo y lo dejan de usar. Estos ciclos hacen que entonces las concentraciones de esteroides anabólicos en el organismo sean ondulantes. Entonces, asimismo como ondulan las concentraciones en el organismo, van a ondular los efectos psicológicos de los individuos. Cuando las altas concentraciones se pondrán más agresivos, se pondrán más eufóricos, pero cuando bajan las concentraciones, entonces entran en depresión. Entonces, es por esto que aparecen casos maníacos, hipomaníacos, algunos de hecho entran en psicosis, aberraciones sexuales, en estos picos elevados, muchos de ellos se han asociado a delitos, asaltos, violaciones y otras acciones que quizás bajo otras circunstancias no, no lo hubiesen hecho. Pero entonces también para controlar esos efectos euforizantes, en muchos casos comienzan a utilizar otras sustancias y ahí entonces entra en el abuso de sustancias ilícitas. Entonces, por eso es que está muy relacionado la utilización de esteroides anabólicos androgénicos con el abuso de marihuana y otras sustancias de abuso ilegales. Pero también cuando hace el descenso entran en depresión, baja el rendimiento
porque están acostumbrados a trabajar con el efecto de la sustancia, disminuye el rendimiento, disminuye la fuerza, disminuye la recuperación. Entonces, esto los crea entonces también a utilizar otras sustancias psicoactivas para mejorar y mantener ese nivel de potencia. Entonces, como podemos ver, el uso de sustancias de los esteroides anabólicos androgénicos no se limitará solamente al efecto corporal, irá mucho más allá que simplemente el uso de esta sustancia y de las consecuencias. Y por eso es que a muchos de ellos se le asocian con los antisociales, por los efectos psicoconductuales que tienden a tener y esas alteraciones. Entonces, esos efectos ondulantes es lo que los lleva a ellos a crear esa dependencia de la sustancia. Y por eso entonces entra lo que es la fase, uno de los métodos de administración que es la meseta. Llegan a un punto y siempre se mantienen tomándola porque la dependencia a la sustancia es innegable. Entonces, como dijimos ahorita, también tiene efectos en la mujer. Los efectos en la mujer, muchos de ellos tienden a ser irreversibles, ¿de acuerdo? Entonces, también recordarán que dijimos que los efectos en la mujer son mucho más acelerados, mucho más marcados. Aquí podemos ver que en la mujer se puede producir una de las características más marcadas es el hirsutismo, que es el crecimiento excesivo de vello corporal en todas partes del cuerpo. Le sale barba, le sale bigote, pelos en la espalda y todas las características. El acné, que no solamente es en la mujer, también se puede presentar en el hombre, lo podemos ver diseminado de manera exagerada en muchos casos. El engrosamiento de la voz es característica en la mujer. Hay una hipertrofia del clítoris. Hay muchos estudios que incluso hablan de un micropene. En el caso de la mujer que usan los esteroides anabólicos, hay disminución de la mama. Aquí podemos ver, mientras en el hombre produce ginecomastia, en la mujer produce disminución de la mama. Recordemos que en la mujer esto se debe a que en la mujer lo que hay un aumento de concentración de testosterona, porque los niveles de testosterona en el hombre son 10 veces, en condiciones normales, son 10 veces mayores que la mujer. O sea, el margen que tiene la mujer para asimilar testosterona es mucho mayor. El hombre, como está en su tope, lo que hace, esa testosterona lo convierte en estradiol, entonces el estradiol es las características de hormonas femeninas y le produce la ginecomastia. ¿De acuerdo? Por eso es importante que lo tengan claro. En el hombre produce ginecomastia, sin embargo en la mujer produce disminución de la masa de la mama. También hay disminución de la menstruación, incluso produce una amenorrea, la desaparición de la menstruación en la mujer. Hay un aumento del apetito y se produce una calvicie, sobre todo con un patrón masculino, ¿de acuerdo? Sobre todo en la parte posterior de la cabeza. Aquí influye mucho, en la aparición de la calvicie también influye mucho los caracteres genéticos. La calvicie es una enfermedad predominantemente del hombre, aunque la mujer tiene los genes, pero el hombre, porque está ligada al cromosoma Y, entonces, la calvicie, la mujer que tenga los genes de la calvicie también se puede marcar un poquito más en ella estos efectos de calvicie. Entonces, tenemos efectos dermatológicos también. Los efectos dermatológicos se producen porque hay una elevación de la Propionibacterium. El Propionibacterium son unas bacterias que nosotros normalmente tenemos en la piel. Son bacterias gram negativo que se encuentran en la piel que normalmente en condiciones normales no producen ninguna patología. Entonces, cuando el sistema inmunológico puede mantenerse en buenas condiciones, entonces no produce ninguna patología. En las personas que utilizan los esteroides anabólicos androgénicos, produce un aumento de estas bacterias, las que conllevan a la producción de acné.
también hay un aumento. Recuerden, dijimos que los esteroides son de base lipídica, naturaleza lipídica, como el colesterol. Entonces, esto aumenta un acúmulo de ácidos grasos libres y de colesterol, incluso también en la dermis, lo que conlleva entonces a la producción del cabello y piel grasosa, la alopecia, que son esos trastornos de crecimiento en el cuero cabelludo de la piel, del cabello. Ahí se producen quistes sebáceos de diferentes tamaños, incluso puede llegarse a producir lo que es la hipertrofia de las glándulas sebáceas, ¿de acuerdo? Entonces, como podemos ver, hay diferentes trastornos. Y no deja de haber trastornos a nivel del sistema musculoesquelético, principalmente a nivel de lo que serían los adolescentes, que en los adolescentes produce lo que se llama, detiene lo que es el crecimiento epifisario del hueso, el crecimiento en longitud del hueso, y produce lo que es la osificación temprana de estos puntos de crecimiento del hueso, produciendo una detención del crecimiento o una reducción del tamaño de lo que pudo haber llegado ese niño. Ahí vi un artículo, un artículo que me envió el doctor Pinedo sobre un niño que murió en la calle en Santiago, donde se dice que su entrenador, y aún a pesar de estamos, desde todas las quejas, estamos en cuarentena, niño de San Pedro en Santiago solo, y de una de las cosas que abusan, que dicen que posiblemente estaban dándole esteroides a esos niños, niños de 14 años. Entonces, esas son de las consecuencias que tendría un, una detención en el crecimiento del niño. Y también se pueden producir lesiones articulares y tendinosas. Muchos recordaremos un atleta dominicano que en medio de un juego con un estornudo sufrió un desprendimiento, un desgarre de un músculo de la espalda. Todos conocemos el caso. Entonces, podemos ver que como el músculo crece, entonces los puntos de inserción no se desarrollan porque lo que aumenta es la masa muscular, no aumentan los tendones del músculo. Entonces, al aumentar la masa muscular, el músculo, los tendones no tienen la fuerza suficiente para soportar la presión contráctil que genera el músculo, y por eso se producen lesiones articulares, lesiones tendinosas, insercionitis, porque el tendón no ha podido desarrollarse a la par con el músculo. Entonces, aquí podemos ver un resumen de los efectos de los esteroides anabólicos, los efectos colaterales y adversos de los esteroides anabólicos androgénicos, de acuerdo, tanto también por género, en general es por géneros, y ahora vamos a repasar. Ya vimos por qué está prohibido. Entonces, después de haber visto cómo actúa y los efectos de los esteroides anabólicos, entonces ahora veremos, recordemos que dijimos que la Agencia Mundial Antidopaje prohíbe aquellas sustancias que mejoran el rendimiento. Entonces pudimos comprobar que los esteroides mejoran el rendimiento deportivo de forma no natural. Entonces, ya cumple uno de los requisitos para ser prohibido. 2. Representa un riesgo real para la salud. Después de todo lo que hemos revisado, vemos que sí representa riesgo real para la salud del atleta. 2 requisitos, o sea, ya con eso es suficiente para que esté prohibido. Pero vámonos al tercero. ¿Viola el espíritu deportivo? Claro que viola el espíritu deportivo, porque no va con el espíritu deportivo. La idea es que sean atletas por su sacrificio, por su entrenamiento, que logren el mérito. Entonces, el que usa estas sustancias no solamente está ganando él, sino que también le está robando el mérito a aquel que bien y legalmente hizo su esfuerzo por llegar a la competencia, y le va a robar
su oportunidad de subir al podio, no importa que después lo descalifiquen, pero ese que pudo haber subido al podio porque compitió limpiamente, no lo va a poder hacer. Entonces, hay que ser rigurosos con el uso de sustancias dopantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para prevenir el uso de los esteroides? Lo primero que nosotros podemos hacer es educar, que la gente entienda, que la gente sepa la realidad de los esteroides. ¿De acuerdo? En Estados Unidos se hicieron dos proyectos, el Atlas y el Atenas. Estos fueron con estudiantes colegiados. El Atlas lo hicieron en varones y el Atenas lo hicieron en niñas. Y se pudo comprobar que con educación, diciendo la verdad, diciendo los efectos positivos y los efectos negativos, se logró reducir, entre otras acciones, se logró reducir de manera importante la utilización de las sustancias de los esteroides en estos jóvenes. Esto se determinó comparando con grupos controles, los que estaban en el proyecto contra grupos controles, y se pudo ver que con la educación, la orientación, el seguimiento a estos jóvenes incluso no solamente se redujo lo que era el uso de sustancias, de los esteroides, sino también de otras sustancias, incluso como el cigarrillo, el alcohol, sustancias ilícitas como la marihuana, la morfina y otras sustancias, la cocaína, ¿de acuerdo? Y también estos atletas tuvieron menos acciones de riesgo como andar sin casco en motocicleta o conducir a alta velocidad bajo el efecto de embriaguez. Estos atletas que fueron orientados tomaron mejores actitudes que aquellos que no fueron orientados. O sea, la educación es importante. Pero si no es suficiente, entonces viene la parte de lo que es la sanción. También, ¿cómo se puede mejorar esto? También se puede hacer con el entrenamiento. Un buen entrenamiento, bien programado, bien controlado, bien dirigido, bien orientado, puede mejorar lo que son las condiciones para alcanzar los objetivos. Un buen control médico deportivo con una buena evaluación, buen seguimiento, apoyo psicológico y una buena nutrición acorde a cada una de las fases de entrenamiento en que se encuentra el atleta, según los requerimientos que cada una de estas fases demanda. Como podemos ver, más que evidencias, nosotros tenemos muchas pruebas en nuestro país, en República Dominicana y en el mundo de que se puede sin necesidad de utilizar sustancias. Podemos hacer las cosas bien. Entonces, vámonos a hacer bien. Y esto es en el ámbito deportivo, pero también en el fisiculturismo se puede hacer bien. Incluso hay un movimiento del culturismo natural sin necesidad de utilizar ningún tipo de sustancia. Se puede hacer bien. Claro, requiere sacrificio, entrega, preparación y una muy buena nutrición, pero sí se puede. ¿De acuerdo? Entonces, aquí está alguna literatura. Muchísimas gracias.